de Berríos. Presente. Gracias. Claudia Verónica Hernández Almerón. Marjorie Lisset Hernández Villatoro. Presente. Muy bien. Cristian María Lemus López. Buenos días, soy Guzmán Romero, Lourdes Alexandra, no le podía entrar. Ok, perfecto. Ya la agregué, no se preocupe. Bueno, gracias. Bueno. Lindsay Lisset Lobo García. Katia María Majano Hernández. Bien. Manuel Alfredo Martínez Orellana. Presente. Bien. Alicia Mercedes Ortiz Alfaro. Presente. Bien. Erika Imelda Perla Turcios. Presente. Mariana Sofía Polio González. Buenos días, gracias. Isela Joana Portillo Amaya. Ok. Sandra Guadalupe Reyes Villalta. Cindy Buenos días, Emily presente. Rivas. Ok, gracias. Cindy Emily Rivas Cañas. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Diego Armando Rivera Ángel. Presente. Muy bien. Natalie Giselle Robles Martínez. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Veamos. Rodríguez Argueta, muy bien. Carla Nurit Romero Hernández. Clarisa Leonor Romero Hernández. Ángel Noé Romero. Ok, gracias. Ángel Noé Romero Villalta. Dilber Josué Salmerón Argueta. Ok. Mayrin Fabiola Sarabia. Presente. Ok. Carolina Marielo Solano Sánchez. Steven Antonio Torres Martínez. Good morning, presente. Stephanie Sujei Turcios Escobar. Jacqueline del Carmen Valnegas Melgar. Presente. Bien. Jairo Miguel Vázquez Fuentes. Ok. Luis Roberto Vázquez Girón. Presente. Ok. Creo que me pide permiso. Noa Susana Velázquez, perdón. Presente. Bien. Andrés Alexander Ventura Melgar. Cindy Patricia Ventura Romero. Buenos días, presente, Liz. Ok. Perdón. Ana Verónica, estoy presente. Ok. Es que creo que alguien me había escrito. Verónica me habían puesto aquí en el chat. Pero no sé, creo que no es de este grupo. No me había escrito usted. No le escribí. Ok, Sí perdón. Ok. Perdón. Bueno. Y me quedé en Jaime José Villegas Araujo. Presente. Ok, perfecto. ¿No hace falta nadie más en asistencia? Yo, licenciada Carla Romero, creo que dije presente cuando le tocaba a mi hermana, pero Ah, ok. ¿Pero las dos están ahí o solo usted? sí, las dos estamos aquí. Bueno, Perfecto. en diferentes. Veamos. Ah, ok, perfecto. Y Bonilla Juárez. Vamos a ver, ¿alguien más? Ok, vamos a iniciar entonces con la sesión de este día, posiblemente la más corta que vayamos a tener. Pero solamente vamos a finalizar con el tema que yo les mencionaba
que era el último referente a la teoría del ordenamiento jurídico. Ya le voy a compartir la pantalla para que puedan verlo. Y mientras tanto, nada más les quería hacer saber que les cambié la fecha para la entrega de la actividad que sería el trabajo de proyección de cátedra. Todo esto no es de carácter antojadizo porque quise cambiar la fecha, no es eso, sino que al momento en que ustedes, de hecho estábamos mencionando eso en la clase presencial, muchos de ustedes me hacían preguntas de que si ya estaba el laboratorio 2, lo que significa que no habían visto que ya se había publicado desde el viernes anterior la actividad referente al segundo laboratorio. Entonces me imaginé que tampoco la habían hecho, por lo tanto, les he dejado toda esta semana para que ustedes puedan realizarla. En todo caso, si ustedes ya la entregaron y todavía quieren agregar algo más, colocarle algo más, no sé, hacerle alguna revisión o añadirle algo más, pueden volver a subir el documento, es decir, el documento que ustedes ya tienen, arreglarlo, incorporar información, colocar alguna otra información que ustedes quieran y volverlo a subir. No hay ningún problema. Y para quienes no lo han entregado, pues no se preocupen, tienen hasta el domingo 10 de abril para poder subir la actividad. En todo caso, yo les estaría subiendo las notas la semana que regresemos de las vacaciones, es decir, a partir del 18, que ya comenzarían los parciales, para poder subir la nota del segundo laboratorio. Entonces nada más quería hacerles saber eso para que ustedes lo tengan en consideración por si quieren hacer alguna modificación, algún trabajo que ustedes ya enviaron a la plataforma y si no, pues no hay ningún problema, tienen toda la semana para poder terminarlo y poder enviarlo. La finalidad de prorrogar la entrega es para que ustedes hagan un buen trabajo, sobre todo porque a mí me preocupa que no salieron tan mal ni tan bien en el primer laboratorio y esta es la oportunidad que ustedes tienen para poder subir la nota. Así que espero que ustedes se preocupen tanto como yo en ese sentido para poder salir bien en este cómputo. Y bueno, les mencionaba entonces que vamos a iniciar con el tema de esta semana, que son las soluciones a los problemas que se encuentran en el ordenamiento jurídico. Este tema es bastante corto, solamente vamos a ver 2 o 3 cuestiones importantes y de esa manera finalizaríamos ahora con los temas que se van a desarrollar para que se van a evaluar más bien en el parcial. Ahora bien, es importante que ustedes puedan venir en la clase presencial que vamos a tener el día jueves porque vamos a hacer la retroalimentación antes del parcial. Sobre todo para los que estaban dentro del salón al momento que estábamos desarrollando la actividad de la semana pasada, yo les mencionaba que vamos a desarrollar algunos ejercicios por si tienen dudas todavía sobre las antinomias, cómo identificarlas, cuál es la clasificación, qué tipo de antinomias hay, porque eso les va a servir a ustedes para el parcial. Porque en el parcial vamos a poner ejercicios como los estamos resolviendo dentro de las sesiones presenciales. Así que esperaría que ustedes no falten en la clase presencial para poder realizar todos estos ejercicios y aprovechar la cercanía, es decir, la inmediatez que tenemos para que ustedes puedan decirme si tienen dudas, si algo no lo entienden, si hay algo más en lo que yo les pueda explicar, pues con todo gusto poder hacerlo directamente en la sesión. Entonces, como les mencionaba, esta clase va a ser bien cortita, solamente vamos a tocar cómo se resuelven las antinomias y cómo se resuelven las lagunas, que es lo más importante que ya les había anunciado de la semana pasada que íbamos a ver en esta sesión. Entonces, vamos a hablar primero del tema de las antinomias. Criterios de resolución de las antinomias. Ustedes ya lo pueden ver en el contenido que desarrollamos esta semana, que en este caso serían los criterios para poder responder o para poder dar solución a estas antinomias. No importa la clasificación de antinomias. Quiero comenzar haciendo esta pequeña aclaración. No importa si es una antinomia total-total, si es una antinomia parcial-parcial, si es una antinomia total-parcial. No importa. El criterio de resolución de las antinomias es ajeno al tipo de antinomia. Aquí no va a importar. ¿Qué es lo que vamos a atender o qué es lo que nos va a servir a nosotros para poder resolver estas antinomias?
Lo principal que nosotros debemos tomar en consideración es el contenido como tal. Como les digo, no importa la clasificación, si es total parcial, si es total total. Lo que nos interesa es el contenido como tal de la antinomia. Por eso creo que no me voy a tardar mucho en hacer la explicación de este tema de este día, sobre todo porque hay cuestiones en que ustedes, por la naturaleza de su carrera, no la van a ver directamente. Por ejemplo, si yo les coloco acá sobre la especialidad de alguna norma, de alguna ley en específico, hay normas que ustedes no las van a ver. Por ejemplo, si les coloco ahí una antinomia entre derecho penal y otra ley, o sea, el Código Penal y otra ley, son leyes que ustedes no van a ver. Entonces, ¿para qué les va a servir estos criterios de solución o de resolución de las antinomias? Solo es una cuestión meramente que pueda tocar el tema de leyes que ustedes van a ver en la carrera, como ya les mencioné, aquello que tenga que ver con aduanas, con derecho internacional público, privado, derechos humanos, etcétera, con la Constitución de nuestro país, con otras leyes o con tratados internacionales. Por lo tanto, para esto es lo que les va a servir. Y no voy a ahondar tanto en otros temas, pero solamente lo podría hacer para explicarles la resolución de esos temas. Regresando a la aclaración que les estaba haciendo, solamente vamos a atender o a poner atención al contenido de la norma como tal, no directamente al tipo de antinomia que sea. ¿Cuál es este primer criterio que nos va a servir para resolver las antinomias? Es precisamente el criterio jerárquico. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de la clasificación de las normas jurídicas, hablábamos de una clasificación jerárquica que atendía a el orden en que estaban las normas dentro del ordenamiento jurídico y nosotros veíamos la pirámide de Kelsen. Al ver esta pirámide veíamos el orden en que Kelsen había establecido cómo iba a establecerse todo el ordenamiento jurídico y que este orden, es decir, perdón, que esta clasificación tenía este orden y que este orden no podía ser modificado. Es decir, la Constitución nunca iba a estar por debajo de ningún otro elemento del ordenamiento jurídico. Nada iba a estar por encima de la Constitución. La ley secundaria y los tratados internacionales siempre iban a estar por debajo de la Constitución, etcétera. Entonces, quiero que ustedes comiencen teniendo esta idea de jerarquía, atendiendo a la pirámide de Kelsen, que se la voy a poner ahorita en la pantalla, para que ustedes la puedan ver, para que ustedes puedan hacer este recordatorio de cómo está organizado el ordenamiento jurídico. Tenemos al principio la Constitución, luego tenemos los tratados internacionales, que son leyes secundarias de nuestro país, pero solamente si los tratados internacionales y las leyes secundarias están en conflicto, se va a preferir el contenido del tratado internacional. Luego tenemos los decretos legislativos y decretos ejecutivos que están en un mismo nivel, a pesar de que ambos no vienen del mismo organismo. Como pueden ver, los decretos legislativos vienen de la Asamblea Legislativa, los decretos ejecutivos vienen del órgano ejecutivo, que en este caso es el presidente y sus ministros. Luego tenemos la jurisprudencia, la doctrina, reglamentos, ordenanzas municipales, principios generales, la costumbre y en algunas clasificaciones colocan después los contratos. Les hago este pequeño recordatorio porque según el criterio jerárquico, por ejemplo, si hay dos normas de diferente rango, entonces la que está más arriba en esta pirámide es a la cual se le va a dar preferencia. Pero ya vamos a ver la explicación. Este criterio dice o responde a que según sea el rango jerárquico superior que va a prevalecer, sobre el grado inferior. En latín hay un principio que se llama lex superior derogat inferior. En palabras sencillas, y para que ustedes lo vayan entendiendo, vamos de nuevo a la imagen. La ley superior dentro de esta jerarquía, dentro de esta pirámide, va a derogar a la ley inferior. Por ejemplo, si tenemos una antinomia entre, por ejemplo, una ley secundaria y la Constitución. Como la Constitución está por encima
de la ley secundaria, entonces esto significa que va a ser la Constitución la que va a prevalecer sobre la ley secundaria. Si tenemos, por ejemplo, una ordenanza municipal y una ley secundaria, ustedes pueden ver que la ley secundaria está por encima de la ordenanza municipal. Por lo tanto, lo que va a prevalecer va a ser la ley secundaria. No sé si se va entendiendo este principio. La premisa básica, la fundamental acá, es que vamos a ver esta pirámide para saber si hay una antinomia, como les decía, sin importar si es total total, si es parcial parcial, si es total parcial, no importa la clasificación. Siempre y cuando nosotros tengamos presente esta pirámide de Kelsen para poder entender cuál norma va a responder o va a prevalecer sobre la otra. Si hay una antinomia entre un decreto legislativo y un reglamento, va a prevalecer el decreto legislativo. ¿Por qué? Porque está más arriba en la pirámide de Kelsen, en esta jerarquía que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, así es como se va a ir resolviendo esta antinomia. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la antinomia, leer estas dos normas, ver si de verdad existe antinomia. Cuando ya existe esta antinomia, verificar qué tipo de antinomia es y al final, pues, poder verificar cuál norma es superior a la otra. Si tenemos una norma que dice, por ejemplo, en la Constitución que dijera, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, pero luego tenemos una ordenanza municipal que dice, se permite el consumo de tequila, por ejemplo, un tipo de bebida alcohólica de tequila en la ciudad de San Miguel de 7 a 8 de la noche. Tenemos entonces que tenemos un tipo de antinomia que es total parcial, pero según el contenido, si es la Constitución la que establece esta norma, entonces entendemos que la prohibición va a prevalecer por este principio de jerarquía, este criterio de jerarquía, va a prevalecer sobre la permisión parcial que nos establece la ordenanza municipal. Esa es básicamente la premisa que nosotros vamos a tomar en consideración, que es solamente uno de los criterios para la resolución de las antinomias. Luego tenemos, por ejemplo, el otro criterio que es el criterio cronológico. Este es el segundo criterio. Imagínense el caso que nosotros vemos las dos normas en la antinomia y resulta que las dos son leyes secundarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? En la jerarquía, las leyes secundarias están en un mismo rango. Tenemos, por ejemplo, el Código Penal con el Código Civil. Son dos normas del mismo rango. Entonces, el criterio de jerarquía no me va a servir a mí para resolver esta antinomia, porque las dos pertenecen al mismo rango. O, por ejemplo, si tenemos dos normas de la Constitución, son dos normas que pertenecen al mismo rango. Dos ordenanzas municipales son dos normas que pertenecen al mismo rango. Por lo tanto, no podemos decir que el criterio de jerarquía me va a servir a mí para resolver esta antinomia. O por ejemplo, si fuera un decreto legislativo y un decreto ejecutivo, son diferentes decretos, pero en este caso pertenecen al mismo rango, como ya lo vimos, están en el mismo cuadrito dentro de la pirámide de Kelsen. Por lo tanto, no me va a servir a mí este criterio de jerarquía para resolver la antinomia. Ok, verificamos que son dos normas del mismo rango, entonces vamos al siguiente criterio. Es como si vamos con un checklist. Vemos que son de la misma jerarquía, perdón, o del mismo rango, entonces decimos, este no me va a servir para poder resolver la antinomia. Vamos al siguiente cuadrito dentro del checklist de alguna manera y vemos que sigue el criterio cronológico. ¿Qué nos dice este criterio cronológico? Según el cual la norma posterior deroga a la norma anterior.
La norma sucesiva prevalece sobre la norma anterior. Y en latín se lee la ley superior derogat ley priori o derogat priori. Este criterio se refiere al tiempo de expedición de la norma. Las normas anteriores son más viejas e incompatibles con las normas posteriores que son nuevas y entonces se considera que se puede derogar. Podemos ver, por ejemplo, lo consagrado en el artículo 50 del Código Civil. Solamente para que ustedes puedan verlo como para ilustrarlo, le voy a colocar lo que dice el artículo 50 del Código Civil de nuestro país. Ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Solo me dan un segundo mientras les carga la pantalla. Ok. Artículo 50 del Código Civil. Solamente para que ustedes lo puedan ver. Acá. La derogación de las leyes puede ser expresa o puede ser tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga a la antigua. Y es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse, es decir, que no son compatibles con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial. Imagínense el caso que un código establece una parte sobre un tema y hay una nueva ley que solamente habla de la otra parte de eso que ya contiene una ley. Es decir, la derogación puede ser solo en una parte, no en todo. Y dice que la ley general no deroga a la ley especial si no se refiere a ella expresamente. En este caso, ¿qué es lo que nos trata de decir este artículo? Que la ley especial va a prevalecer sobre la ley general. Y le voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, esta es una derogación tácita, perdón, una derogación expresa. Vemos acá, artículo 15, habla sobre las leyes patrias que arreglan las obligaciones y los derechos civiles, etc. Esto es derecho civil puramente, que ustedes no lo van a ver de manera completa dentro de su carrera. Pero el ordinal 2 de este artículo dice derogado, y así hay diferentes partes. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba en la clase pasada, que hay diferentes códigos en los cuales dice del artículo 27 al artículo 39 derogado. ¿Qué significa esto? Que hay una ley nueva que entonces ya regula este tema que desarrollaban estos artículos, pero dentro de este código ya no existe, ya está derogado, ya no tiene efectos. Ya ni siquiera se puede hablar de lo que mencionábamos en la clase anterior, de la retroactividad, es decir, de poder regresar, a lo que menciona una ley. Creo que no era en este grupo, pero en otro grupo de introducción me decían de la reviviscencia de la norma, es decir, de volver a la vida a una norma que ya estaba derogada. Esto solamente se ve en derecho penal, es un tema que ustedes no van a ver, pero es posible que una norma que ya está derogada pueda tener efectos solamente cuando hay unas excepciones que se llama indubio pro reo, que es lo más favorable al reo. Eso es un tema que ustedes no van a ver. Y aquí les voy mostrando nada más ejemplos de derogaciones expresas. Tenemos, por ejemplo, todo el título tercero de este código, todo está derogado. Desde el artículo 93 al 96, todo está derogado. Tenemos más títulos también. Del 97 al 176, todos esos artículos están derogados, etc. Solamente para que ustedes vayan viendo que esta es una derogación expresa. Ahora bien, regresemos al tema. Ya les va a aparecer ahí en la pantalla. ¿Qué sucede entonces? En el caso del criterio cronológico debemos atender al nacimiento de la norma. ¿Cuándo fue creada una norma y cuándo es creada la norma nueva? Yo les he puesto acá el ejemplo. Siempre les menciono esto para que ustedes tengan en consideración la lejanía en el tiempo. Es el caso más extremo acá,
porque tenemos que el Código Civil, que lo acabamos de ver, habla sobre el derecho a la propiedad y dice, se llama dominio o propiedad, el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella sin limitaciones establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. Después dice que la propiedad del suelo comprende las capas inferiores y la del espacio superior dentro de los planos verticales levantados en los linderos de la finca, etc. Y hay otros artículos acá. ¿Cuál es el problema aquí? Esto es de 1890. ¿Cuál es el problema? Que nosotros después tenemos una constitución de la República de El Salvador que es de 1983. Es posterior a esta ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos que, permítanme, nosotros tenemos entonces que esta ley es posterior, por lo tanto, entendemos que en este criterio cronológico, por mucho que el Código Civil establezca una ley en específico, un desarrollo cronológico en específico de su contenido, pero tenemos una ley nueva, que en este caso es la ley de 1983, que es la Constitución. Por lo tanto, tenemos aquí esta diferencia en tiempo. ¿Qué es lo que nos dice este criterio? Nos dice simplemente que la nueva norma, que se supone que es esta de 1983, va a derogar o ya no se va a aplicar la norma anterior, que es la norma de 1890, perdón. No sé si se va entendiendo. Criterio cronológico, la ley nueva va a prevalecer sobre la ley anterior. Imagínense que tenemos dos leyes del mismo rango, la ley nueva va a prevalecer sobre la anterior. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Lo que nosotros debemos saber, el dato que nos va a servir acá, es saber cuál es la ley nueva. Para esto, ya ustedes sé que me van a decir, pero Miguelito, si usted misma nos dice que hay leyes que nosotros no vamos a ver porque no es la especialidad de nuestra carrera, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la ley nueva? Bueno, si yo les llegara a poner un ejercicio así en el parcial, les voy a colocar las fechas para que así ustedes sepan más o menos cuál es la ley nueva y así ustedes van a saber cuál es el criterio que se va a aplicar, si es el cronológico, si es el jerárquico o si es el de especialidad, que es el que vamos a ver en un ratito, para que así ustedes sepan cuál de los criterios se van a aplicar. No me interesa a mí, sobre todo el hecho de que se pueda resolver expresamente la antinomia, que ustedes me digan, mire, se va a resolver así, con esta ley, etcétera, sino que ustedes puedan identificar cuál es el criterio que da solución a esta antinomia. Y luego tenemos el último criterio de resolución de las antinomias, que en este caso es el criterio de especialidad. No sé si en algún momento ustedes han escuchado estos tres criterios y hay otros autores que hablan de otros criterios, como por ejemplo el criterio de competencia y otros criterios más, pero estos tres son los principales y los que nosotros vamos a desarrollar en esta sesión. ¿Cuál es el contenido del criterio de especialidad? Nos dice que dependiendo del contenido, la norma especial va a derogar la norma general. Por ejemplo, vamos a complicar más el caso. Tenemos dos normas del mismo rango en jerarquía, es decir, dos normas que son leyes secundarias, por ejemplo, que están en la misma jerarquía, ya les va a aparecer ahí en la pantalla, en la misma jerarquía, dos leyes secundarias que por casualidad fueron creadas el mismo año. Entonces, no podemos utilizar el criterio de jerarquía, no podemos utilizar el criterio cronológico, entonces vamos a atender al principio de especialidad, es decir, la ley que sea especial para la resolución de este tema. Aquella que sea mucho más específica en contenido. Y en latín se escribe lex specialis derogat ley general. Es decir, la ley especial va a derogar a la ley general. Ya le voy a poner ahí un ejemplo. Pero en este caso, la norma especial es la que va a derogar una materia en concreto
que va a prevalecer sobre la norma general. Ejemplo. Yo les he puesto este ejemplo, yo les he mencionado que esto no es algo que ustedes van a ver como tal, pero solamente para que ustedes puedan entender el concepto de una manera más fácil. Tenemos el Código de Familia, que es de 1994. Para que ustedes vayan viendo, solo quiero corroborar un dato, me da un segundo. Permítanme, por favor. Ok. Tenemos que el Código de Familia fue creado en 1994 y establece la filiación o el parentesco por adopción. Y dice el artículo 130, parentesco por adopción que se origina entre el adoptado y el adoptante, los parientes de estos y los efectos que del parentesco consanguíneo. El asunto acá es que el Código de Familia ya establece cómo se va a entender que existe parentesco. Ok, perdón. Desde ese entonces que el Código de Familia ya desarrolla específicamente lo que tiene que ver con adopción. Pero en el año 2016 se creó la Ley Especial de Adopción. No es tanto por el hecho de que sea una norma nueva, cronológicamente pues entendería que se establece en que es una norma nueva antes que el Código de Familia, porque el Código de Familia es de 1994. Imagínense que las dos se han creado en 2016, pero la Ley Especial de Adopciones, hasta su mismo nombre lo dice, es una ley especial y va a prevalecer sobre el Código de Familia. Esto no es algo antojadizo, sino que en el Código de Familia se habla de forma general de muchas cosas, del divorcio, del matrimonio, de las relaciones entre los hijos, entre los cónyuges, sobre las tutelas, sobre las temas, la filiación consanguínea, alimentos, muchos temas, que eso tiene que ver con ciencias jurídicas. Ahora bien, pero la Ley Especial de Adopciones habla únicamente con aquello que está relacionado a la parte de adopción. En este caso, imagínense que en el Código de Familia solamente se hace alusión a la parte de adopciones en 3 artículos nada más. Y en este caso, la Ley Especial de Adopciones tiene 138 artículos. Por eso, permítanme. Por eso es que ahí sí se dice que es una ley especial porque aborda de manera más amplia todo lo que tiene que ver con las adopciones. Este ejemplo, perdón, este ejemplo se lo pongo solamente para que ustedes puedan ir viendo lo que implica tener una ley especial a diferencia de una ley general. Se entiende que el Código de Familia habla de forma general del tema de adopciones, pero tenemos una ley especial que deroga aquello que está relacionado con la ley general. Y también de manera tal que nos dice en el artículo 133 de esta misma ley que en todo lo que no esté regulado expresamente en esta ley de adopciones, significa que va a aplicar supletoriamente, es decir, solo en los casos que no esté dentro de esta ley, se va a aplicar el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia y otras leyes. Pero si no, se va a entender que primero se va a aplicar la Ley Especial de Adopciones y en caso de que esta ley no contenga algo que las otras leyes que menciona aquí tengan, entonces solamente en esos casos se van a aplicar las otras leyes. No sé si se va entendiendo. Si me pueden escribir sí o no aquí en el chat, por favor. Este tema es un poco más fácil que la clasificación que nosotros estuvimos viendo la clase pasada. Ok, gracias. Bien. Ya vamos a finalizar, creo que solo nos faltan como unas 4 diapositivas, me parece, para finalizar con el tema de hoy. Como les dije, es bastante breve porque
Yo les podría poner muchos más ejemplos, pero estos se dan en leyes que ustedes no van a ver dentro de su carrera. Por lo tanto, les voy a explicar aquello que les vaya a servir. De nada me sirve a mí estar hablando de cuestiones astrales que ustedes no las van a aplicar, sino aquellos que de verdad les va a servir para su carrera. Entonces, solamente vamos a terminar con esto y con eso finalizamos la sesión de este día. Criterio de solución de las lagunas. Entendiendo, ya habíamos mencionado esta parte y medio habíamos hablado de este tema en las clases pasadas. Entonces, ya habíamos mencionado esto, que para poder resolver estas lagunas, entendiéndose lagunas de conocimiento, lagunas de reconocimiento, no importa la clasificación que nosotros tengamos. Lo que interesa acá es el contenido tal cual de esta laguna. Ahora bien, tenemos dos herramientas para poder resolver estas lagunas. Herramienta número 1, la autointegración, que se produce cuando la solución deviene del propio ordenamiento jurídico, es decir, justicia formal, y se realiza a través de la analogía y de los principios generales del mismo ordenamiento jurídico que se integra. Para esto les voy a colocar esta imagen acá. La autointegración implica que yo voy a echar mano de cualquiera de los elementos del ordenamiento jurídico que yo tenga para resolver el caso. Por ejemplo, yo tengo una laguna en una ley secundaria. No tengo un código, no tengo una ley que hable sobre algún tema. Bueno, entonces me regreso a la imagen que tenemos, ya le va a aparecer por aquí. Creo que ya, bueno. A la imagen, como se darán cuenta, esa pirámide de Kelsen es sumamente importante para clasificaciones, para temas de antinomias, para temas de lagunas. Es sumamente importante entender el ordenamiento jurídico y saber cuáles son sus elementos. Ahora bien, no tengo con qué resolver un caso que se me presenta porque no hay una ley secundaria. Pues bueno, yo tengo tratados internacionales, tengo la Constitución, tengo jurisprudencia, tengo decretos, tengo doctrina, reglamentos, ordenanzas, y en caso de que no esté ahí, tenemos principios generales del derecho, tenemos la costumbre, tenemos contratos, tenemos otros elementos que de alguna manera, ahí lo decía, de manera analógica, es decir, haciendo una analogía, podemos resolverlos. ¿A qué se refiere la analogía? Es decir, tener dos cosas que son muy parecidas. Entonces, como se parecen mucho, si ya tenemos una solución a un caso muy parecido, vamos a ver de qué manera se puede interpretar la norma para dar respuesta a este caso. No es que nos vamos a inventar una solución porque me la saqué de la manga, porque se me ocurrió ahorita dar esta solución al caso. No se trata de eso. Significa, en todo caso, que se va a utilizar alguno de los elementos del ordenamiento jurídico para dar una respuesta. De hecho, el primer tema que vamos a ver después de que terminemos los parciales, es decir, para el próximo cómputo, es la interpretación de la norma como tal, es decir, cómo vamos a saber cómo interpretar la norma, porque vamos a ver algunas potestades que tienen los jueces de interpretar la norma y cuál es el parámetro que tienen ellos, porque ellos no pueden solamente inventarse eso. Y ustedes me van a decir, pero es que nosotros no vamos a ser abogados, no vamos a estar frente a jueces. Es posible que sí lo estén. Si ustedes trabajan en migración, si ustedes trabajan en aduanas, si ustedes trabajan en diplomacia, si ustedes trabajan en cortes de otros países, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes trabajan en alguna ONG, etcétera, en algún momento posiblemente encuentren algún conflicto que sea necesario que lo respondan o que le den solución a jueces. Por lo tanto, esta información es necesario que ustedes la sepan. Regresando al punto, autointegración. Implica que ustedes no tienen una solución dentro de la ley, no hay una solución en la Constitución, entonces ustedes pueden echar mano de cualquier otro elemento del ordenamiento jurídico para poder resolver. Pero esta solución, como les digo, no es antojadiza, ni tampoco se va a hacer dentro de cualquier parámetro. El juez debe
especificar que no hay una ley, no hay un elemento dentro de esta, por ejemplo, de la Constitución, una norma, no hay una norma en la Constitución, no hay una ley secundaria, no hay un tratado internacional que hable de este tema, entonces va a justificar que va a resolver con otro elemento del ordenamiento jurídico. Lo que les quiero decir acá es que no es una solución que solamente porque quiere va a resolver con otro elemento. Tiene que especificar que no hay otro elemento en el ordenamiento jurídico para dar respuesta a este caso. Luego tenemos la otra forma de poder resolver estas lagunas y es la heterointegración. Autointegración implica auto de sí mismo, es decir, del mismo ordenamiento jurídico. Y hetero significa diferente, y esto significa hacer una integración de diferentes ordenamientos jurídicos. Esto se produce cuando la solución se encuentra fuera de nuestro propio ordenamiento jurídico, recurriendo a la justicia material, es decir, al deber ser ideal del valor. Esto sí, siempre será preferible recurrir como primera medida a la autointegración y como última instancia a la heterointegración. En palabras sencillas, la primera opción que tiene el juez en este caso es buscar una ley que pueda resolver este caso. No hay una ley, buscamos en la Constitución, no hay, buscamos en otro elemento, en la autointegración de nuestro ordenamiento jurídico para responder al caso. Si no hay, entonces sí está habilitado para hacer la autointegración, que en este caso implica un elemento fuera del ordenamiento jurídico. Por eso les traje esta imagen. Como ustedes pueden ver, tenemos, se les va a aparecer ahí en la pantalla. Vamos a ver. Tenemos todas las piezas azules que forman parte metafóricamente de nuestro ordenamiento jurídico. Pero de pronto encontramos un vacío, que es lo que está abajo de la pieza roja, encontramos que no hay nada ahí. Pero no hay otra pieza azul que metafóricamente estamos diciendo que es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces utilizamos piezas, en este caso leyes de otros ordenamientos jurídicos, que eso metafóricamente es la pieza roja. Es diferente porque es un ordenamiento, perdón, un ordenamiento jurídico distinto al nuestro. Imagínense el caso que se dé un problema con un caso sobre la comunidad LGBT, sobre abortos, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que nosotros no lo tenemos regulado acá. Podría darse el caso que se pueda resolver con una norma de otros países. Por ejemplo, normas que tienen que ver con la eutanasia. La eutanasia es aquellas personas que por tener enfermedades terminales quieren que se les quite la vida, es decir, no suicidarse como tal, sino que ellos a través de una carta o de una forma expresa quieren que si ellos están en estado vegetativo, si ellos están en coma o con respiradores artificiales, entonces que simplemente se desconecten porque ellos ya no quieren seguir viviendo así, porque a ellos les parece que no es una vida digna. ¿A qué voy con eso? En nuestro país no es permitido porque eso va en contra del derecho a la vida, pero en otros países, sobre todo en Europa, ellos ya lo tienen regulado. Entonces, esto ya se da, pero aquí no. Por lo tanto, nosotros podemos ver, podemos echar mano de regulaciones de otros países sobre temas que nosotros no tenemos actualmente, perdón, para poder responder a estos casos. Por ejemplo, ¿qué hacíamos entonces cuando nosotros no teníamos regulación sobre, perdón, sobre delitos informáticos? ¿Qué era lo que podíamos hacer? Nada, simplemente tratar de adecuarlo a la normativa que teníamos. Pero si esa adecuación, entre comillas, no respondía al caso, entonces sí podíamos echar mano de otras leyes. Esto rara vez se da porque normalmente pues ya estamos en el año 2022, es difícil encontrar casos en los cuales no tengamos alguna solución a un caso en específico, porque por ejemplo con la parte de la comunidad LGBT, pues ya sabemos que no tenemos derechos que se le puedan proteger a ellos, pero por ejemplo si hay casos de parejas del mismo sexo que tienen casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ellos pueden denunciar y se les llevan los casos.
A pesar de que los derechos de la comunidad LGBT no están reconocidos, sí se pueden llevar estos casos. Técnicas de reproducción humana asistida, solamente hay una prohibición en el derecho penal, de ahí no tenemos nada. Los abortos sí está como un delito dentro del derecho penal, pero de ahí no tenemos nada. Entonces, como son prohibiciones totales, esto significa que no hay nada que podamos regular, que no hay forma de que nosotros tengamos, digamos, regulemos cuándo se puede dar un aborto, en qué casos, cuando la madre corra peligro, cuando la vida del feto sea inviable. No, porque hay una prohibición completa de cualquier situación que se dé con un aborto. Por lo tanto, esto significaría entonces que no podemos echar mano de una heterointegración para responder a un caso porque ya hay una prohibición total. Entonces, los casos de heterointegración son difíciles de encontrar, pero no imposibles. Por si alguno de ustedes me dice, mire, Lick, pero denos un ejemplo. El asunto es que estas teorías de resolución de lagunas, de antinomias, son, digamos, teorías internacionales, que en otros ordenamientos jurídicos se puede hablar más propiamente de resoluciones de estos casos, pero en nuestro país difícilmente podemos encontrar en la actualidad estos temas porque ya con el tiempo se han ido subsanando. No sé si yo les había mencionado que con el grupo de ciencias jurídicas, que también estoy dando introducción al estudio del derecho, yo les mencionaba a ellos casos con normas que tenemos en nuestro país de antinomias. Pero ¿cuál era el problema aquí? Que son normas que ya se resolvieron, que ya se regularon de manera diferente. Entonces, casos de antinomia como tal, nosotros, ya no las tenemos, o al menos no han sido resueltas todavía. Por lo tanto, no podemos decir que estos casos de antinomias los podemos encontrar en la actualidad o que la heterointegración es un caso bastante común. Lo más común es la autointegración, es decir, que echamos manos del mismo ordenamiento jurídico para resolver estos casos. Pero sucede que si no tenemos alguno de estos elementos, pues sí, se puede utilizar algún elemento del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso de los tratados internacionales, hay tratados que El Salvador no ha ratificado y por lo tanto no es una ley secundaria, porque ya les había mencionado que según el artículo 144 de la Constitución, los tratados internacionales son considerados como leyes secundarias. Pero estos tratados, a pesar de que no están ratificados, nos pueden servir en algún momento para hacer heterointegración y para resolver algún vacío, alguna laguna que nosotros podamos encontrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No sé si se va entendiendo. Vamos a ver si me pueden escribir en el chat o si pueden encender su micrófono y me van diciendo si se va comprendiendo el tema. Después ustedes me están diciendo en clase que no entienden, pero si no están poniendo atención o si no están escuchando la clase, ya es responsabilidad de ustedes. De igual manera, saben que la clase queda grabada, que si quieren repasar alguna cuestión o no se ha entendido, lo pueden hacer. O en las clases presenciales ustedes perfectamente me pueden decir, mire, no entiendo esto y yo con todo gusto les puedo explicar. Ok, para las personas que me respondieron en el chat, muchas gracias. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta más bien. ¿Me podría decir cuál es la diferencia entre autointegración y heterointegración? No sé, para comprenderlo mejor, por favor. Ok, perfecto, con gusto. La autointegración es que nosotros buscamos algún elemento para poder resolver un caso que no está dentro de una ley, por ejemplo, pero dentro del mismo ordenamiento jurídico. Solamente con leyes, doctrina, jurisprudencia, tratados internacionales, solamente con elementos de nuestro mismo ordenamiento jurídico. De esta pirámide que nosotros estamos viendo, que ya les va a aparecer ahí en la pantalla, solamente con estos elementos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, o sea, ordenamiento jurídico salvadoreño. En cambio, la heterointegración es que yo voy a buscar en un ordenamiento jurídico de Guatemala, de Honduras, de México, de Costa Rica, de Panamá, de Europa, en España. Yo busco una ley de Italia, etcétera, para resolver un caso de nuestro país.
No sé si se va entendiendo. Autointegración, ordenamiento jurídico del Salvador. Cualquiera de sus elementos, pero que sea del Salvador. En cambio, la heterointegración es, ok, cualquier ley, cualquier jurisprudencia, doctrina, elemento de cualquier ordenamiento jurídico, pero de un país diferente al nuestro. Por eso les decía que hetero significa diferente y auto significa sí mismo. Es decir, autointegración, un elemento de nuestro mismo ordenamiento jurídico, y heterointegración, un elemento del ordenamiento jurídico de otro país. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿Pregunta? ¿Duda? De igual forma, yo ya les había dicho que para la clase presencial que vamos a tener en esta semana, vamos a repasar algunos ejemplos, les voy a dar algunas explicaciones nuevamente sobre las antinomias, que este es el tema más complicado, digamos, para ustedes, y que me interesa que ustedes puedan aprender bien para que podamos repasar, y sobre todo porque esta semana en la clase presencial debemos hacer la retroalimentación antes del parcial. Vamos a ver, nos dice Ivonne, querría decir entonces que ya no tenemos ley de internet. Si tengo un juez, un problema, el juez puede utilizar leyes internacionales para solucionar. Exactamente, por ejemplo, nosotros tenemos leyes de delitos informáticos, pero una ley del internet, una ley del Wi-Fi, porque ya en otros países sí hay, no la tenemos. Aquí en El Salvador no la tenemos. Imagínense que ni siquiera tengamos las leyes de los delitos informáticos. Entonces, aquellas estafas que se dan a través de Facebook, aquellas en Marketplace, por ejemplo, que utilicen la imagen de alguno de ustedes para crear un perfil y difaman personas y utilizan su imagen para hablar mal de ustedes, etcétera, utilizan su imagen para subir pornografía, por ejemplo. Todos estos casos no están adecuados dentro de la norma que nosotros tenemos como delitos, en ese supuesto. Entonces, como lo menciona Ivonne, podemos utilizar leyes de otro país, de España, de Costa Rica, de México, pero siempre el juez debe enunciar, mire, yo no encontré una ley dentro de El Salvador, ni nada dentro del ordenamiento jurídico que me sirva a mí para poder responder a este caso, entonces voy a utilizar una norma o una jurisprudencia de México, por ejemplo, para poder responder a este caso. Ya hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que ustedes saben que es una sala que lo que busca es dirimir conflictos, en este caso de una ley con la Constitución, en los cuales hay un mecanismo que se llama ponderación, en los cuales ellos establecen, por ejemplo, los casos, por ejemplo, entre el derecho a la vida y el derecho a la libre disposición del cuerpo de la persona, y en este caso se establece, permítanme. Hola, buenos días. Entonces les mencionaba que ellos ya establecen, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Beatriz, no sé si ustedes lo conocieran. Es esta mujer que ya tenía lupus y que su bebé tenía un problema, se había desarrollado con hidrocefalia y su vida era completamente inviable. Es decir, el bebé al momento de nacer básicamente iba a morir. Entonces ella pedía que por favor se le hiciera una interrupción a su embarazo, es decir, que pudiera abortar. Pero en este caso se hizo una valoración entre el derecho a la vida del bebé y el derecho a la libertad del cuerpo de esta mujer, es decir, de poder decidir sobre su propio cuerpo para poder interrumpir el embarazo. Pero, ¿qué es lo que les trato de decir con eso? En esa sentencia, la Sala de lo Constitucional dijo, así como se hizo una ponderación según el juzgado, según un juzgado, un tribunal allá en México, vamos a hacer este test de ponderación. Lo que les quiero decir con esto es que ahí hubo una heterointegración, porque se tomó como parámetro una ley de otro país, una jurisprudencia de otro país, para resolver un caso que tenemos acá. Ahora bien, estos casos son poco comunes, como les digo, la heterointegración es muy poco común, pero se puede llegar a dar en el caso que lo amerite.
Vamos a ver, ¿alguien más que tenga alguna duda? Muy bien. Si no hay dudas, nos quedaríamos hasta acá. Como les dije, lo más importante ahorita es que ustedes recuerden que para la clase presencial necesito que vengan porque vamos a hacer la retroalimentación de los temas que van a venir en el parcial. Me interesa que entiendan bien estos temas antes del parcial porque así como les he puesto en las clases presenciales algunos ejercicios, así les voy a poner ejercicios también en el parcial. Entonces, necesito contar con su presencia ese día y cualquier duda, por favor, si no la quieren hacer ahorita en el micrófono, etcétera, me la pueden hacer el día de la clase presencial, anótela y me la puede hacer ahí en la clase y yo con todo gusto les puedo ayudar. Como les dije, estoy en toda la disposición para que se comprenda el tema. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Yo les decía que es un poco corta esta clase. Díganme. Fíjense de que me está comentando una compañera que no se pudo conectar. Entonces me dice que le pregunte que si en cuánto tiempo aparecerá la grabación de la clase para poderla escuchar porque ella no pudo estar presente. Es Crisia. Ok, perfecto, muchas gracias. Fíjense que normalmente yo las estoy subiendo el mismo lunes. Lo que sucede es que tengo una clase ahora de 7 a 8:40, después tengo esta clase de ustedes y después tengo otra de 12:40 a 2:20. Entonces, seguramente hoy mismo por la tarde voy a aprovechar a tener ya las grabaciones de las 3 clases para poder subir las 3. Si no, ahorita que llegue a la facultad, de una vez la voy a subir para que ya la tengan disponible. Voy a hacer todo lo posible para poder subirla en este momento y que a partir de hoy mismo pueda haber la sesión grabada. Así que dígale que no se preocupe, a más tardar hoy por la tarde la voy a subir para que la pueda escuchar. De acuerdo, Lick, yo le informo. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Si ya no hay más preguntas, les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Así que espero que estén muy bien. Cuídense mucho y pasen feliz día. Buen día. Gracias, feliz. Gracias, Buen día. igualmente. Cuídense. Feliz día, cuídense.